consideran una propiedad. El mayor es al mediano, lo que el mediano es al menor. Ahí tenéis la proporción. Son dos razones. La razón del mayor al mediano, al mayor, no del total al mediano, es igual que la del mediano al pequeño. Eso se llama la media razón o la extrema razón, depende de cómo hagas, si dentro o fuera. Ahí había conseguido introducir una relación entre el uno del significante y el objeto, el uno que podría representar en un momento determinado al sujeto, y el objeto. Pero era una geometría, eso no es topología. Y ahí nos lo coló sin decir nada. Ahí se había pasado a una geometría prácticamente euclídea casi. Entonces, ¿qué se da cuenta? Que así no le acaba de funcionar. Y entonces da un salto a lo que hoy se llama geometría proyectiva, y entonces también se llamaba, que es una geometría que es un poquito más rígida que la topología. Un poquito. Es decir, en las transformaciones, fijaros, acordaros que estamos buscando una razón en los cambios de las metáforas y las metonimias, en la extensión, en el espacio. Tiene que haber, si ponemos una restricción en las metáforas y las metonimias, tendrá que haber una restricción en el espacio. Y la restricción en el espacio de la geometría proyectiva es que no se respetan las formas, no se respetan las medidas y las distancias, pero sí se respeta que todos los puntos que están en una línea, llamados colineales, después de la transformación, estarán ordenados de otra manera, pero estarán en una línea. Esta es la geometría proyectiva más simple. Y esos son los cálculos que hace, y que os he mandado yo varios trabajos con los cálculos. Eso es lo que hace. Es decir, nos da un pasito más que la geometría, que la topología. De tal manera que entonces se va a buscar, aparece un concepto que se llama razón doble, que es, no la razón A es igual a la razón B, una proporción, sino la razón de la razón A por la razón B, sea la que sea. La razón de dos razones, ya no es la razón, ya no es tan rígido. La razón de dos razones, y entonces dice, si es igual a menos 1, el menos aquí no es por negatividad, es por orientaciones, entonces se llama armónica, y es la que dice él, y utiliza todas las propiedades de la razón doble, para introducir el cuarto término, que es el menos phi, y la castración. Entonces consigue introducir, sin introducir la métrica, sin introducir la relación a 3, aunque la roza mucho, el significante, el objeto y el menos phi. No es poca cosa, ¿eh? Y nos da, ¿qué? La razón del deseo. No habla del goce ahí. Habla de la razón del deseo. De tal manera que lo hace de una manera para poder escribir dos fórmulas que él había escrito cuando habla de que el deseo femenino, que yo diría que es el deseo de la madre, no el deseo de la mujer, es A barrado, paréntesis, phi imaginario, cerrado paréntesis, y el deseo masculino es phi simbólico, paréntesis, A. Era una excesiva simplificación. Ahí, ese deseo es verdad que es un deseo de la mujer, porque el deseo fálico imaginario en la mujer está, pero no se diferencia, no es lo mismo que el falo imaginario venga como un bien elevado, como un dinero, que como un hijo, por ejemplo. Entonces es totalmente distinto. Hay que pulirlo mucho eso, ¿vale?
esto es lo que él busca. Entonces, ¿qué consigue? Y con eso terminaré, porque sé que esto es de cierta complicación. Es decir, lo que busca es buscar una serie que se acumule, y que coja una serie quebrada, aquellas que se van quebrando hacia abajo, en la que vaya acumulando lo que dice el inconsciente y lo que dice el ego, de tal manera que se estabilice y converja a algún sitio. Pero que en cada paso, y ahí es donde está la jugada, en cada paso se cumpla la razón fálica. O sea, no se pueden hacer pasos de cualquier manera. Y encontraréis que la fórmula de la razón fálica es que dice, el término 34 es igual a 1 más el inverso del término 33. Esta es la jugada. En cada paso se va respetando eso. ¿Vale? Pero para que converja hacia lo pequeño y no hacia lo grande, porque la serie de Fibonacci, normalmente primero se hace la sucesión, luego se hace la serie y luego se divide por ella misma retrasada para que llegara a ese punto, para conseguir eso, lo hace con el número de oro llamado pequeño, no 1,68, sino con 0,68. ¿Por qué? Porque entonces cada vez se va haciendo más pequeño, se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que converge en un punto, que es el objeto, o el falo. A veces pone el falo, a veces pone el objeto. ¿En qué cosas pone una cosa o pone otra? Si lo intentas hacer con el número de oro grande, 1 más o menos la raíz cuadrada de 5, diverges. Es decir, lo que le permite hacerlo converger y poder introducir la castración es usar el número de oro pequeño, porque de hecho hay dos ecuaciones que dan como resultado el número de oro y como son ecuaciones de segundo grado, cada una de ellas da 2 resultados posibles, por lo cual tienes 4. Él coge uno solo. De tal manera que en cada paso se cumpla la razón fálica. Entonces dices, bueno, eso matemáticamente se puede explicar, se puede entender o no. ¿Cómo se escucha? Cuando ves que el otro converge, cuando ves que el otro tiene en el paso 3 en cuenta lo que concluyó en el paso 2 y además articulado con ese paso. Cuando ves que no articula un paso con el otro, no hay razón fálica. El problema es que, visto desde el punto de vista actual, como el falo es uno de los nombres del padre que no existe, pero uno de los nombres de la estructura del padre, puede haber otros. Y estos no derivan. Porque no hay forclusión fálica. O sea, no hay una apelación al falo en un momento determinado, cuando hay un embarazo, cuando hay un hijo, cuando hay una pareja, cuando hay un encuentro con una mujer, cuando hay un encuentro con un padre no real. No. No hay apelación al falo porque no está en su estructura. Con lo cual, no hay apelación, no hay fisucero. Hay apelación a otra cosa. Entonces, nos cuesta, igual que a Lacan le costó durante mucho tiempo romper el significante del nombre del padre y convertirlo en nada más ni nada menos que la nominación en un nudo a 4, lo que ahora llamamos al santón, fijaros lo que le costó más de 30 años. No hemos roto, o más que romper, hacer estallar los nombres del padre. Por ejemplo, cuando según qué gente va a hacer experiencias con peyote o a hacer experiencias de este tipo, sobre todo en Latinoamérica, es decir, los indios, buscan encontrar
al nombre del Padre. Los que buscan el falo a veces vuelven fatal, porque vuelven psicotizados, y los otros a veces cuentan que viven una experiencia de un gran guerrero, o no sé qué, en fin, es decir, otros nombres de Padre. No siempre tiene por qué ser el falo, pero en principio en el psicoanálisis estándar es lo que es. Hago esquema. Saltar a la geometría proyectiva. En 2 pasos. Primero a la geometría normal para hacer la razón con el objeto y luego después a la geometría proyectiva para hacer las razones dobles y poder introducir la castración. Hacer la sucesión de Fibonacci. Dividirla por sí misma retrasada. Me diréis, ¿por qué hay que dividirla por sí misma retrasada? Porque un significante representa al sujeto para otro significante, con lo cual siempre el que lo representa va retrasado. Por eso hay que retrasarla. Es exactamente igual que el S1 punzón o flechita S2. ¿Vale? Sumar los términos y en cada paso ver cómo se cumple esta razón fálica. Y al final llegar a una conclusión. En el seminario 17 vuelve sobre la misma idea, pero sin castración. Nunca entendí por qué lo hizo así. Cuando los anteriores lo había hecho. No solo es el objeto. Están en juego, de hecho, la dificultad es que estén en juego los 2 tipos de significantes, S1 y S2, y los 2 tipos de objetos, el objeto A y el objeto menos phi, que son los que va a articular para la lógica del fantasma. Pero la lógica del fantasma, que en tanto respuesta a la falta en el otro y a la falta, y a la manca, no la falta en sentido de faltante, sino la manca, como ser viviente, que te falta para ser inmortal, para articularlos tienes que tener el objeto A por un lado y el menos phi por otro. Entonces tendréis en cuenta aquellas lúnulas, donde Lacan quita el universo del discurso, cierra y pone un solo círculo que contiene su exterior. Su exterior es, en el caso del ello, es el objeto A, y en el caso del inconsciente es el menos phi. Su negación. Porque no hay universo del discurso, pues si hay universo del discurso quiere decir que hay objetos, pues si hay objetos ya está. No hay ningún problema. Los objetos en el psicoanálisis son imágenes de objetos reales, son objetitos, los objetos imaginarios. El verdadero objeto es otro. ¿Vale? Gracias a que ha podido construir esas 2, va a poder ahora, con todo lo que se me ha dado, hacer todas las operaciones de alienación, transferencia y tal y cual, y preparar la respuesta que el sujeto tiene, donde alojar ¿qué? Su realidad y su deseo, para construir mediante esa serie acumulada que converge y que llega a algún lado y que va con la razón fálica, construir una estructura fantasmática que va a suplir ¿qué? La respuesta que el otro no tiene, porque el otro está barrado, quiere decir que no puede dar cuenta de sí mismo. Luego el sujeto al final va a tener que montarse una realidad llamada, y que es el deseo, tiene las 2 caras, que llaman el fantasma. Y más tarde, luego la realidad sexual, pero eso ya es para otro día. Es una especie de introducción para que entendáis bien cómo arranca el seminario 13 y 14, sobre todo el 14, y el 15 también. ¿De dónde parte? Yo creo que de momento es suficiente. Si hay alguna pregunta ya las enviaréis a través del correo de la lista. Buenas noches.